Hola y buenos días, amigos. Soy Ruth y presento clases de español basadas en Pasos 2. This book has changed un poquito, but the inside is mostly the same. And hoy vamos a estudiar viajes y el lenguaje de persuadir, of persuasion. Comenzamos con actividad 9 en página 40, eligiendo unas vacaciones. Y se trata de dos personas que hablan, una de las personas es muy positiva, otro no tanto. Pero antes de comenzar, quiero que you get familiar with some of the vocabulary. So please pause the video and match up these phrases, el inglés con el español. Pause the video and do that now. Bien, tenemos para divertirse, to enjoy yourself, mucho ruido, a lot of noise. Un crucero is a cruise. Demasiado caro is too expensive, of course. No puede ser, it can't be. No puede ser. You can use that. Algo más barato, when you're bartering. En una tienda de campaña. Oh, qué horror. Muy aburrido, very boring. Aunque es más caro, although it's more expensive, y no tendremos que cocinar ni limpiar. Okay. Ahora, la actividad es rellenar la ficha escuchando a dos personas hablando. Yo pienso that if you go to the transcript, and there's a link in the description for that, you can look at actividad 9, you can read it into a voice recorder, and then listen back and rellenar la ficha de ventajas y desventajas. Después se puede escuchar el audio en el CD o MP3. Bueno, primero leer, grabar, escuchar, rellenar. I hope that makes sense. So pause the video and do that now. Ahora, esta es la parte más importante en mi aviso y es intenta convencer a tu compañero a ir de una vacación que tú has elegido. I've got a couple here about going on a road trip or going on a tour in the south of Spain, and I've got them in English, like we have here, y en español. Or maybe I'll read them with you. Vámonos de vacaciones en un viaje por carretera, tú y yo. Será estupendo. Hice un viaje por carretera con Ana hace 2 años y nos encantó. We loved it. Tengo un coche, un automóvil muy cómodo y podemos planear ir de un lugar a otro. Ir de paseo, go for a walk en un área de gran belleza natural, hacer un viaje de un día en un tren de vapor, en a steam train, y pasar una noche o 2 en un spa, un balneario. No es caro, puede ser relativamente local. Podemos escuchar buena música en el coche y alojarnos, stay, en un albergue, en el hostel, diferente cada noche. Podríamos ir a un concierto. We could go to a concert. Será divertido planear, divertido esperar y crearemos grandes recuerdos. I would like you to translate that back to English. And I would like you to just highlight the things that you think are persuasive. Okay? The other one is, me gustaría hacer algo similar.
me gustaría hacer un tour. Hay uno que da la vuelta a Andalucía en mayo. So it goes around Andalucía. Es probable que el clima sea muy bueno y el precio incluye visitas guiadas por expertos en historia local en Sevilla, Córdoba y Granada. La empresa de turismo organiza las entradas para todo y nunca tendrás que hacer cola. You never have to queue. Las vacaciones son de media pensión. Y la comida es excelente. No tienes que buscar para encontrar los mejores restaurantes locales, porque lo han hecho por ti. Siempre quise hacer esta gira y me encantaría hacerlo contigo. Translate it to Spanish and look for the persuasive parts of the language. So pause the video and do that now. Ahora, para terminar, actividad 11 es viajar a todo tren. Hay estas imágenes y este texto. Por lo que tengo entendido, el texto ha cambiado. So, in my old book, es diferente, and if you bought a new one, es un poco diferente. So, we have un poco de vocabulario. Sevilla se viste de fiesta. So, isn't that nice? It's a metaphor. Seville dresses up for a party. Desde la ventanilla, sabemos que una ventana is a window, una ventanilla is a little window. De un tren de lujo, a luxury train, un tren de lujo. Oh, me encantan los trenes de lujo. Tras la llegada, the word tras means after. Tras la llegada a Sevilla, el bullicio, so the noise, el bullicio y la alegría, the cheerfulness. El tren se detiene, the train stops. Ok, la idea con el ejercicio es poner las imágenes al texto, so matching them up. Like I say, el texto ha cambiado. Para mí es una posibilidad que en mi libro, que se ve así, esto es tras la seriedad de la Semana Santa. Y aquí Sevilla se viste de fiesta. Y aquí el maravilloso campo andaluz. Aquí un tren de lujo. Después una cena. Luego un baile y espectáculo musical. Posiblemente aquí el tren se detiene en Córdoba y posiblemente la estación de Chamartín. When I looked on the answer booklet, which again there's a link for in the description below, they had some text that I haven't got en mi libro. Nada mejor, nothing better que hacer el viaje disfrutando del maravilloso paisaje del campo andaluz, of the Andalus countryside. Down here, los viajeros visitan Córdoba, the travelers visit Córdoba. Luego, después ya en tren, afterwards, back on the train, already on the train, ya en el tren, y tras un brindis de bienvenida. Un brindis is a toast. So after a toast, un poco de champán, de cava, de bienvenida. Los pasajeros realizan una visita a la ciudad, Granada, donde pueden admirar el famoso Palacio de la Alhambra.
este palacio sobre raíles, the palace on rails, and tras disfrutar el último desayuno a bordo, the last meal on board. Bueno, me gustaría saber cuál es tu preferida vacación, tu preferida manera de ir de vacaciones y con quién. So put that in the comments. Maybe you could do actividad 12 for me in the comments and write a postcard telling me the itinerary turístico de tu vacación. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ojalá que hayas aprendido una frase nueva. Don't forget you can download the presentation on my website. Hasta la próxima. Adiós.